Hola de nuevo, soy José Barceló y continuamos con el curso online de Lightroom de Mallorca Fotográfica. Vamos a ver, en este vídeo lo que te voy a explicar es cómo puedes importar tus fotografías desde la tarjeta de memoria de tu cámara directamente a Lightroom a la vez que las estás copiando al disco duro de tu ordenador. Entonces, va a ser la situación en la que te encuentres cuando quieras descargar las fotos. Imagínate que acabas de llegar de hacer fotos y quieres descargarlas al ordenador. Recuerda que como todo lo que vamos a hacer con nuestras fotografías lo vamos a hacer a través de Lightroom, el hecho de copiar y pegar las fotos a nuestro ordenador también lo haremos a través de Lightroom. Entonces, imagina que acabas de conectar tu tarjeta de memoria y tienes que copiar esas fotos desde la tarjeta de memoria al ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma parecida a la que añadíamos fotos que ya teníamos en el ordenador a nuestro catálogo de Lightroom. Pero para hacerlo desde la tarjeta de memoria a nuestro ordenador lo haremos de la siguiente manera. Vamos al módulo biblioteca de Lightroom y una vez allí, igual que en el vídeo anterior, vamos a la opción importar, hacemos clic y desde importar nos aparece otra vez la ventana del panel de importación. ¿Qué ocurre ahora? Que como tenemos seleccionado el origen, seleccionamos Nikon D750, que es la tarjeta de memoria en la que yo tengo las fotografías. Bueno, pues entonces como tengo seleccionada la tarjeta de memoria, solo me da dos opciones. Me da la opción de copiar como DNG o la opción de copiar. Si copiamos como DNG, lo que vamos a hacer es coger las fotos de la tarjeta de memoria, copiarlas allá donde le digamos de nuestro disco duro y a la vez transformarlas en DNG. Primero las copia como RAW y luego las transformará a DNG una vez incorporadas al ordenador e importadas a Lightroom. Si escoges la opción copiar, únicamente las copia de la tarjeta de memoria y las pega en el disco duro en el lugar en el que le digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre te quedará una copia de seguridad, una copia de las fotos que has hecho en la tarjeta de memoria, que no se borrarán hasta el momento en el que tú formatees la tarjeta de memoria desde tu cámara. Entonces, si te fijas, aquí nos pone dispositivo en origen, nos pone dispositivo y me da el nombre de la cámara, el nombre de la cámara que hace referencia a la tarjeta de memoria. Otra opción es ir a los distintos dispositivos, o sea, los discos duros, digamos, y también vuelvo a tener el nombre de la Nikon D750, que es la cámara que usé para hacer estas fotos. Entonces, dentro de esta carpeta, si te fijas, dentro de la tarjeta tengo una subcarpeta y dentro de esta carpeta tengo otras dos subcarpetas. Unas que son las fotos que he hecho con la 750 y la otra con la de 800. ¿Qué ocurre? Que si yo hago clic encima de The Theme, ves que como esta carpeta no contiene fotografías, me da la opción de incluir subcarpetas. Esto te puede ocurrir en situaciones como esta, ¿no? En la que tengo dos subcarpetas, pero la principal, digamos, no tiene ninguna foto suelta. Entonces, si yo incluyo subcarpetas, me aparecen todas las fotos incluidas en estas dos subcarpetas. ¿Qué ocurre? Que si yo voy a la carpeta de la Nikon D750 me salen, está aquí abajo, 95 fotografías. Si yo voy a la carpeta de la D800 me salen 250 fotografías y si voy a The Theme me sale la suma de las dos subcarpetas. Entonces simplemente para que tengas cuidado, que no pienses que se te han perdido fotos, sino que puede ser que estén en alguna de las subcarpetas. Como las fotos que yo quiero importar al ordenador son las de la última sesión, que las hice con la D800, me voy a estas fotos, son todas estas fotos de comida, una sesión de fotografía gastronómica. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo las quiero copiar como DNG, que es lo que os recomiendo, copiar como DNG. ¿Por qué? Porque vamos a tener un archivo RAW adaptado a Lightroom. Acuérdate que el archivo DNG es un archivo RAW estándar de Adobe. Y entonces, en principio la idea es que se va a adaptar mejor a Lightroom que el archivo NEF, por ejemplo, que son los RAW de Nikon o el CR2 de Canon o el PEF de Pentax o de cualquier otra marca de cámara. Entonces, además me ocupará la mitad de espacio, cada fotografía ocupará la mitad de espacio. Entonces, para mí es interesante copiar como DNG. Pero ¿qué pasa? Que no quiero copiar todas las fotografías que tengo dentro de esta carpeta, sino solo las fotos a partir de aquí. Las anteriores eran fotos de prueba, entonces quiero copiar las fotos a partir de aquí.
¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas las anteriores, pulso en la primera que no quiero copiar y me voy a la primera de todas que tengo en la tarjeta y manteniendo pulsado la tecla Shift, la de las mayúsculas, hago clic. Entonces se me han marcado toda la colección de fotos que tenía entre la primera y la última que he seleccionado. Y ahora lo que tengo es que las tengo marcadas, las tengo seleccionadas. Y lo que voy a hacer es quitarles este tick, que este tick de aquí lo que hace es decir qué fotos vamos a incluir en nuestra importación. Entonces las desmarco y todas estas fotos que se han quedado desmarcadas ya no se incluirían en la importación. Pero ves que a partir de aquí ya sí que las fotos están incluidas porque todas van a tener ese tick. Entonces yo ahora lo que voy a importar son todas estas fotos. ¿Dónde las voy a importar? Que es la otra parte, o sea, las voy a copiar desde la tarjeta, las voy a copiar como RAW, luego ese RAW lo voy a convertir en DNG. ¿Y dónde las voy a copiar? Pues al disco duro. Aquí me ofrece una serie de opciones para copiarlas a mi disco duro. Algunas son importantes, otras no lo son tanto, otras las veremos en otro vídeo. Por lo tanto, para no alargar en exceso este vídeo, lo que voy a ir a hacer es ir directamente a lo importante. Lo de las previsualizaciones inteligentes ya lo veremos. Bueno, tenemos una pestaña de administración de archivos. En esa pestaña hay una opción de crear previsualizaciones inteligentes, de las que ya te hablaré en otro vídeo, por lo tanto de momento me lo salto. Eso sí que es importante marcarlo, no importar supuestos duplicados. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que si hay una fotografía que se haya duplicado por algún error de memoria o de lo que sea, de la tarjeta de memoria o cualquier historia, pues no lo importamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace falta tener las fotos duplicadas. Podría realizar una segunda copia de seguridad en otro disco duro, en otra carpeta, donde quisieses, simplemente marcándolo y haciendo clic ahí encima seleccionarías dónde copiarlo. Puede ser útil. Te enseñaré otra forma de hacer copias de seguridad, que será más útil todavía. Podrías añadirle una colección si quisieses. Bueno, podrías cambiarle el nombre. Y aquí hay una opción que son aplicaciones durante la importación. Podrías aplicarle un ajuste de revelado. Imagínate que quieres aplicarle un ajuste preestablecido de apariencia en blanco y negro 2, que son ajustes preestablecidos que ya vienen instalados con Lightroom. Bueno, esto también lo veremos en otro vídeo más adelante, igual que los ajustes de metadatos. Y algo que puede ser interesante es asignarle palabras clave. Desde aquí ya puedes asignarle palabras clave. Las palabras clave las utilizaremos para organizar nuestras fotografías. Entonces, si yo ya a la vez que importo las fotos le asigno unas palabras clave principales que me sirvan como referencia de la sesión, por ejemplo, gastronomía, eran unas fotos para un restaurante, una galería de arte que se llama Galería Berlín. Y, por ejemplo, yo qué sé, pues, sí, comida y yo qué sé, 4 o 5 palabras clave que te sirviesen de referencia para estas fotografías. Y ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué ocurrirá? Que cuando yo importe las fotos y copie y se transformen en DNGs, ya se incorporarán automáticamente estas palabras clave a todas las fotos, con lo cual ya tendré parte del trabajo de la edición y selección de las fotografías hecho. Entonces, aquí viene lo interesante y donde quiero que prestes atención, que es en la pestaña de destino. En la pestaña de destino vas a escoger cómo quieres que se importen esas fotografías, en qué carpeta y cómo quieres organizar las fotografías nuevas que estás importando. Normalmente vas a utilizar dos opciones, una es por fecha y otra es en una carpeta. Lo de por carpetas originales, como ves aquí que esas carpetas originales tienen nombres extraños, normalmente no es interesante. Yo casi siempre lo suelo manejar en una carpeta. También puede ser útil hacerlo por fecha. Normalmente cuando abrimos Lightroom por primera vez nos viene como preconfigurado por fecha. ¿Qué ocurre si yo las organizo por fecha? Lo que va a ocurrir es que, si te fijas, yo estoy guardando mis fotos ahora mismo, se irían a importar en la carpeta de imágenes y dentro de la carpeta de imágenes me crearía una nueva carpeta con la fecha de la toma importante, la fecha en la que se hicieron las fotos. Dentro de la carpeta de imágenes me crearía esa carpeta. La fecha sería el 23 de noviembre del 2016 y tiene este formato de fecha porque es el formato de fecha que yo he escogido aquí arriba. También puedes cambiar el formato de fecha que más te guste y será el nombre que le dé a la carpeta.
¿Qué más se puede hacer? Organizarla por fecha, pero dentro de una subcarpeta. Imagínate que yo lo quiero guardar en imágenes, pero dentro de la carpeta Gastronomía, Galería Berlín. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Que me crea dentro de imagen, me crea una subcarpeta que es Gastronomía Galería Berlín, y dentro de esta subcarpeta me crea la fecha. Si yo lo organizo, en lugar de organizarlo por fecha, lo organizo por carpeta, directamente me crea imágenes, directamente tengo la carpeta de imágenes, y dentro de la carpeta de imágenes me crearía esa subcarpeta que le estoy diciendo aquí que me cree. ¿Qué ocurre? Que si tú no marcas subcarpeta, lo que va a pasar es que dentro de imágenes te copie todas esas 193 fotografías, pero fuera de cualquier carpeta. O sea, estarán dentro de la carpeta imágenes y sueltas dentro de la carpeta imágenes. Con lo cual te puedes crear un buen cacao si imagínate que en vez de seleccionar la carpeta imágenes estás seleccionando el escritorio. ¿Qué ocurriría? Que tendrías 193 fotografías desperdigadas ahí por el escritorio. Lo que te recomiendo es que siempre que utilices la opción de una carpeta, lo hagas dentro de una subcarpeta. Y si te fijas ahora dentro de la carpeta escritorio, me está creando una carpeta que se llama Gastronomía Galería Berlín. Y luego aquí si quieres lo puedes poner por fechas o lo puedes mantener directamente todos dentro de esa carpeta de Gastronomía Galería Berlín. Entonces ya simplemente te quedaría hacer clic en importar. Bueno, podrías importarlo a un disco duro externo, por supuesto, si quisieses. Y solo te queda hacer clic en importar y esperar a que se realice la importación. Como ves aquí arriba, me da el proceso de importación. ¿Qué hace? Está copiando todas las fotografías. Si te fijas, me las está copiando de momento como NEF, como RAW de Nikon. Y una vez que se hayan importado esas 193 fotografías, lo que ocurrirá es que las va a transformar en DNG. Entonces vamos a dejarle un momento al ordenador que importe todas esas fotografías. Lógicamente, cuantas más fotos importes, más va a tardar. Como ves, ahora ya se han importado las fotografías, ya tengo las 193 fotos y ahora lo que está haciendo Lightroom es convertirlas a DNG. Una vez que haya acabado esta conversión ya podré trabajar con ellas porque ya estarán en formato RAW, igual que antes, pero en un RAW de Adobe, en el formato DNG. Entonces vamos a dejar que acabe de esa conversión de los RAWs de Nikon a los RAWs de Adobe. Y luego te explicaré y te enseñaré dónde se han copiado y dónde están estas fotografías. La ventaja de descargar las fotografías y convertirlas a DNG es que van a ocupar la mitad de espacio que ocuparía un RAW en tu disco duro. Si por ejemplo un RAW normal de la Nikon D800 está ocupando unos 75 megas, pues en formato DNG ocupará pues unos 30-35 megas. Que otra de las ventajas que tiene es que en principio ya te digo que se adapta no sé, como que se adapta mejor a lo que es el revelado con Lightroom y también con Photoshop. Entonces, pues bueno, Adobe recomienda utilizarlo y yo la verdad es que lo he incorporado en mi flujo de trabajo y prácticamente siempre utilizo el formato DNG. Que hay gente que prefiere no utilizarlo porque piensa que si ocupa la mitad de espacio es porque también se pierde información, pero bueno, eso al final es una decisión personal y ya te digo, a mí es algo que recomienda Adobe si utilizas Lightroom y yo como normalmente utilizo Lightroom y Photoshop para retocar mis fotos, pues es algo que voy a utilizar y que creo que, hice algunas pruebas y el resultado era igual de bueno, así que si te da el mismo resultado y ocupa la mitad de espacio, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, vamos a continuar y dejamos que Lightroom acabe de convertir estas fotos, estos RAWs en DNG. Entonces, mientras esperamos a que se acaben de copiar las fotografías, de convertir a DNG, ves que ya está la barra de progreso casi acabada. Entonces, bueno, si te fijas, están todas las fotografías ya en el disco duro, están dentro de la carpeta desktop, que es la carpeta escritorio en la que había dicho que las quería copiar. Lightroom ha creado automáticamente la carpeta Gastronomía Galería Berlín, que era el nombre que le había dado yo a la subcarpeta. Si además hubiese seleccionado organización por fechas, aquí dentro tendría una subcarpeta con las fechas de la fotografía. Y además me ha incorporado las palabras clave que le había asignado en el panel importación.
Entonces acaban de convertirse a DNG y mientras tanto, si te fijas, tengo la carpeta real en mi disco duro, tengo la carpeta real en la que están todas y cada una de las fotografías en DNG que he copiado, ¿no?, de la tarjeta. Tengo la tarjeta aquí abajo, Nikon D750, y la he copiado, he creado la carpeta Galería Berlín y se han copiado todas las fotografías. Entonces esta será la forma que vas a tener que utilizar para copiar tus fotografías de tu tarjeta de memoria, de la tarjeta de memoria de tu cámara, a tu ordenador. ¿Ves qué práctico es, no? Es verdad que puede tardar un poco, sobre todo si son muchas fotos y las queremos convertir a DNG, pero es súper práctico porque a la vez que estamos copiando, las estamos importando al Lightroom y le estamos asignando palabras clave a nuestras fotografías que nos permitirán encontrarlas en un momento a través del módulo biblioteca, como ya iremos viendo.